Bienvenidos a La Puerta Abierta, hoy en un episodio sumamente especial, un episodio que a mí me mueve el corazón, me encanta. La verdad es que ha sido un episodio que he estado pensándole y esperando y creo que llegó el momento. Y sin decir más, pues quiero también presentarles a nuestros invitados. Ellos son Alfonso Espinosa de los Monteros y Juan Carlos Aizprúa. Bienvenidos a esta, su casa, a La Puerta Abierta. Gracias, Aquí Vero. es el espacio para conversar de esas cosas que nos mueven, de esas cosas inspiradoras, más allá de la historia, más allá de lo que hacemos, lo que somos. Así que, sin más, voy a comenzar con don Alfonso. Bienvenido, qué gusto tenerle aquí. Muchas gracias, Verónica. La verdad que encontramos la puerta abierta y por ahí entramos, sin hacer mucho esfuerzo, porque hay tanta, ¿qué diría? Pues, ¿qué es lo que se llama cuando, se me fue la palabra, cuando te reciben bien, pues, ¿no? Con cariño. Claro. Cariño. Aquí le calidez. recibimos con calidez, Claro. con cariño. Así es, encontramos todo eso y simplemente nos acomodamos y por eso estamos aquí para conversar. Ojalá ustedes también puedan de alguna manera participar. No pueden preguntar, pero al menos pueden ir interpretando lo que contamos y allí dirán pues ustedes quiénes son estos dos personajes que se han sentado por primera vez juntos frente a ustedes, porque ni siquiera en el COVID se me pasó. No. En el estudio. En el estudio, en el sí, estudio pero compartimos, pero de ahí ya hace mucho tiempo que no. Qué gusto verlo por aquí, don Alfonso. muchas Qué gracias. gusto verlo. Bienvenido Vero. también, Muchísimas Juan Carlos. gracias Qué gusto. por la invitación. Contentísimo de estar aquí. Ya esto venía desde hace varios meses conversándose, planificándose y hasta que lo logramos estar aquí con la puerta abierta para estas dos generaciones de periodismo y de televisión. Muchísimas gracias por la invitación, Vero. No, y ahorita justo digo, tengo a estos dos titanes de la comunicación sentados aquí conmigo en La Puerta Abierta y para mí es un honor, porque yo siempre digo, para quienes les vemos, ustedes son parte de nuestra vida. Ustedes son parte de nuestra mañana, de nuestro mediodía, de nuestra tarde. Y muchas veces pasa que nosotros les saludamos en un sitio público porque les conocemos, Claro. Sentimos que les conocemos. Y hoy quiero conocer esa historia de cada uno de ustedes, esa historia que les motivó a hacer lo que hacen, ese propósito profundo que a don Alfonso le tiene, es el hombre con más años en la comunicación, tiene un récord Guinness, pero además es parte de nuestro corazón, de nuestro día a día. Y Juan Carlos hoy le vemos todos los días. ¿Y por qué le digo eso? Porque voy a decir una cosa, mi hija me dijo, les vas a entrevistar a los dos, no lo puedo creer. A don Alfonso, mami, eso sí es podcast. ¿Y por qué lo cuento? Porque son la siguiente generación y ellos le conocen a usted y ahora también a Juan Carlos. Cuéntenos un poco, ¿qué le motivó a estar en este mundo y a ser parte de nuestra opinión? Porque francamente lo que usted dice, nosotros creemos. Y lo que dice Juan Carlos creemos. Y la credibilidad en un espacio como la comunicación tan confusa en estos tiempos. Es ¿Qué la le base. motivó desde joven? ¿Cómo fue eso? Bueno, mi historia es bastante conocida. Sí, claro. Yo lo que tuve siempre fue una vocación muy definida. O sea, yo estuve predispuesto a la comunicación desde mi niñez. Cuento así rápidamente una anécdota que ya muchas veces la he dicho, que cuando estuve en 5º grado de escuela, yo escribí una redacción de esas que te mandan en la escuela, ¿no? Y la envié al periódico, porque estuvo tan bien hecha que el profesor, pues, caramba, la presentó ante los compañeros, pidió aplausos para mí y después me dijo para estimularme, deberías mandarle al periódico. Y yo, pues, ni corto ni perezoso, Claro. la mandé a Diario El Comercio y la publicó en una página de Wow. provincia. Entonces, cuando yo vi mis palabras, mis pensamientos escritos allí en un medio de comunicación, sentí que algo me tocó por dentro y dije, no, este es mi mundo. Yo voy a eso y voy a seguir en eso. Claro, después vinieron los años de colegio y en 5º curso de colegio, cuando yo terminé ese 5º curso en unas vacaciones, me pasé a la radio inmediatamente. Eso lo hice en Guayaquil, Claro. justamente donde estaba pasando esas vacaciones. Y estuve en Guayaquil y
quise quedarme de largo ahí porque me encantaba la radio, por supuesto. Pero finalmente tuve que regresar a Ibarra, que es de donde provengo, para terminar mi secundaria. Pero después volví a Guayaquil y me quedé 20 años, ¿no? Entonces Claro. ya ves, y todo ese tiempo siempre comunicando a través de la radio. Lo de la televisión vino después, pero yo ya tenía enraizada esta inclinación que me hizo lo que soy. Ujú. Porque yo creo que a partir de la vocación uno puede construir todo. Si no hay vocación, si no te gusta lo que haces, mejor no te metas. Así es que esa es, en resumen, la historia, Verónica. Qué interesante. Y Juan Carlos, Sí. ¿cómo comenzó? ¿Cómo fue, como dice Alfonso, la vocación? ¿Cómo sentiste? Cuéntanos, ¿cómo fue esa historia? Tomo de Alfonsito esta frase de la vocación, porque qué importante es hacer lo que uno realmente ama. Ujú. Y estudiar y prepararte constantemente y capacitarte constantemente sobre eso que estuvo planificado, que por convicción y por compromiso sabía que en algún momento tenía que formar parte de mi vida, como lo ha mencionado Adecuarse la vida Alfonso. a Exactamente. este quehacer que Exacto. pasa a ser el más importante. Porque como lo queremos tanto, amamos lo que hacemos, es parte de nosotros, ¿no? Que corre por nuestra sangre la pasión por la comunicación, por informar, por el periodismo. En mi caso, yo era muy adicto a ver noticias desde el inicio de mi adolescencia. Entonces, entre los canales, no es porque yo trabaje en Ecuavisa, pero en mi casa siempre aparecía en el televisor Alfonso Espinosa, Teresita Arboleda, Claro. reporteros como en ese entonces como Pedro Jiménez, María Ujú. Cecilia Largacha, María Isabel de Leved, Gaby Bar. Entonces, para mí, lo que tú decías al inicio fue crecer con ellos Claro. y decir, yo quiero estar ahí. En algún momento yo quiero hacer o ejercer el periodismo. Pero fue realmente cuando, y esto lo he contado en otros medios, cuando se ejecuta el atentado Ujú. de las Torres Gemelas. Mi hermano tenía viviendo en Estados Unidos en ese entonces 2 años, si no me equivoco, y yo solo quería estar viendo los noticieros en torno a lo que pasaba sobre Claro. ese hecho. Tremenda noticia. Pues claro, Fue y terrible. Cambió yo el recuerdo mundo. que despierto ese día, entonces decía Breaking News en la parte inferior de la pantalla, en el banner. Yo digo, esto, un avión estrellándose en una de las torres, luego el otro. ¿Qué pasó aquí? Y claro, yo tenía que ir al colegio, pero yo quería seguir viendo. Y empiezo a cuestionarme, a preguntarme, ¿qué tengo que hacer para estar ahí? Ujú. Yo quiero estar ahí. Entonces yo veía a los reporteros, veía a los presentadores, veía a los camarógrafos, a todo el equipo de producción, y yo dije, ok, esto es. Yo quiero estar ahí. Yo quiero contar historias. Yo quiero formar parte de los hechos importantes de mi país y del mundo y contárselo a la gente. Yo en la escuela había participado de festivales de oratoria, de festivales de poesía. Mi hermano mayor siempre fue para los números, siempre O sea, tú fue eras para los números. el Yo era, lingüístico de la familia. sí, yo más, y por la formación un poco de mi abuela Victoria, que en paz descanse, siempre un poco más inclinado hacia las letras. Ujú. Y luego en el colegio, recuerdo que fui presidente de curso, presidente del consejo estudiantil. Se quiso en algún momento fundar una especie de escuela de periodismo, pero no se lo logró. Ya me gradué y vine de mi natal Esmeraldas, vine a estudiar acá comunicación social y luego la especialización en periodismo de investigación. Y empecé en TC Televisión, en Canal 10, y en el año 2012 ya entré a Ecuavisa, y en Ecuavisa ya tengo más de 13 años. Y cuéntame un poco cómo fue esto, porque también para nosotros, y ahí está el liderazgo, ¿no? Eso de inspirar a otros, lo que tú dices. Yo les veía y yo quería estar ahí, y eso nos pasa a muchos. Y desde ahí le pregunto, ¿cómo es esto de, en qué momento se juntaron los dos? ¿En qué momento empezaron a trabajar juntos? ¿Y en qué momento usted, Alfonso, empezó a
de mentorear a Juan Carlos, porque a veces yo noto, y Juan Carlos me decía fuera de micrófonos, que que tenía muchas conversaciones y usted le empezó como a enseñar. Sí. Y qué bueno, porque yo les contaba que en las empresas y en el mundo a esa generosidad de enseñar al otro, al más joven, para que se desarrolle, a veces no se da, incluso en las empresas familiares no se da entre padres en de la hijos. televisión a veces Claro. más. Claro, porque son espacios de mucha es la actividad exposición. en la que hay mucho ego, Sí. y cada cual quiere valer más que el otro sin pensar en el otro. Entonces ahí se producen estas diferencias que repercuten después a la hora de tomar una decisión, como la de buscar quién te va a reemplazar. Sí, correcto. Por supuesto, en el caso de Coavisa a mí no me correspondía hacer eso exclusivamente. Yo estaba consultado para todo, pero hay pues una jefatura superior que tenía que decidir. Entonces, siempre que se habló, yo la primera vez que hablé de retirarme de la actividad fue cuando cumplí 25 años en Coavisa. Pasaron tantos hasta llegar a los 56, que fue lo que cumplí para finalmente retirarme. El doble, más del doble. Exactamente. Entonces, bueno, pero yo ya tenía en mente de que algún día tenía que irme. Me parecía, cuando empecé en la radio también me pareció una actividad que iba a ser de poco tiempo. Y siempre quise ingresar a la universidad para estudiar otra profesión, como en efecto lo hice. Yo estudié administración de empresas, soy ingeniero comercial, y me cubrí con eso, pensando que un día iba a necesitar. Pero no, yo he estado pegado a la televisión, y la administración, por supuesto, me sirvió de mucho para el manejo del trabajo televisivo, porque en la televisión, pues, por sobre todo, hay mucho colaborador, hay mucho personal. Uno tiene que tener una visión muy clara respecto a cómo manejar eso, para que todos formemos el equipo que necesitamos ser, porque el trabajo que ustedes ven en la pantalla ya es un trabajo de equipo, ya es un trabajo de todos, ¿no? Bueno, me preguntaste. Claro, y sobre ¿cómo fue ese llegó Juan encuentro y Carlos? cómo fue esto de empezar a ser mentoreado por Un Alfonso? paréntesis antes de que Alfonsito responda esa pregunta. Yo recuerdo la primera reunión editorial cuando ya me contrataron en septiembre del año 2012. Yo ingreso a la reunión editorial y me encuentro con los reporteros que yo había visto desde niño, desde adolescente. Claro, ya eran mis compañeros. Claro. Y dije, esto tengo que decirlo. Pensé en ese momento, ¿en qué me metí? Y ahora, ¿será que doy la talla? Recuerdo que al mes de haber ingresado me dieron la fuente de economía, periodismo de economía. Esa fue mi fuente durante más de una década. Y luego, poco a poco, empecé a conocer a los demás compañeros, y la primera vez que vi a Alfonso, ese buenas tardes, don Alfonso, un poco nervioso, esta figura reconocida, emblemática del canal, del periodismo nacional. Tengo que decirlo, sí estaba nervioso. Me pasó con Tania Tinoco, me pasó con María Isabel de Leves, me pasó con Teresita Arboleda, que ahora son mis compañeros realmente. Eso como anécdota tenía que decirlo. Claro. Sí, pero estaba tan convencido de su vocación, ahora entendiéndolo mejor, que no tuvo problema en adaptarse rápidamente. Y aquello de que ¿en qué me metí? Pues la respuesta la tuvo de inmediato, porque además tuvo el apoyo de todo el equipo de Televistazo, de los noticieros, y él respondió muy bien. Un reportero magnífico, una persona que demostraba pues mucha seguridad, que estaba enterado de las cosas, es decir, que tomó en serio este llamado de su vocación para hacer realidad lo que ahora es para él una profesión. Así hemos empezado todos, pienso, me imagino, del resto de periodistas en otros medios o en la misma Coavisa, pero conmigo ocurrió así también. Yo, cuando surgió la televisión, digamos Canal 2 de Coavisa, claro, era y Canal fui 2, propuesto para ser el anchor de noticias, me parecía una cosa loca. Yo además estaba en la radio muy contento porque
también eso tiene su Sí, gancho, ¿no? así es, A uno se adhiere fácil. Y por otro lado estaba estudiando arquitectura. Arquitectura. Sí, yo empecé a estudiar arquitectura, estaba en primer año todavía. Estaba en la Universidad de Guayaquil y quería hacerme arquitecto porque traía desde mi infancia este afán de llegar pues a un nivel profesional. Y me parecía que en la radio no iba a conseguir eso. Pero mentira. Estaba yo ya había logrado una verdadera posición. Y cuando me llamaron, se me explicó exactamente eso. La gente, el público de Guayaquil, el que me seguía en la radio, me conocía, me aceptaba. Y en fin, yo la primera vez que escuché la palabra rating, la escuché de labios de un publicista que muy reconocido, era Jimmy Maruri, gerente McCann Claro Edison, que sí, sí. y que me dijo, quiero explicarte algo que no lo vas a entender así de fácil. Me dijo por teléfono. Me invitó, dijo, ven a tomar un café. Estamos haciendo rating. ¿Cómo es eso? Le dijo. ¿Y qué es eso? Entonces me dijo, mira, son mediciones de sintonía, Claro. pero resulta que tú tienes un programa que es el más visto, el más escuchado en la radio. Era un programa de versos que yo hacía. De versos. De versos. Yo hacía a las 10 de la noche. Claro. Yo recitaba, hacía un programa de versos combinado con música, que llegó a ser muy, muy, muy escuchado, tanto que apareció en los ratings de la radio. Entonces, recién ahí empecé a tomar en cuenta este factor, porque yo iba a trabajar y a hacer lo mío sin pensar exactamente en esos resultados, sino simplemente en que la gente lo acepte, y en que disfrutar a uno lo le que guste, hacían, ¿no? y en disfrutar. Así es, en disfrutar, exactamente. Cuando vino la televisión, se me propuso trabajar como anchor, y en poco tiempo yo pasé a ser director de noticias. Claro. Pero estaba frente a un mundo que no conocía. Conocía lo que la radio me había enseñado. Debo anotar aquí también que yo tuve un gran primer maestro, que fue mi padre, que trabajó también en la radio. Entonces él estaba muy pendiente de lo que yo hacía y me aconsejaba, en fin, me guiaba, me jalaba las orejas cuando era necesario, casi siempre. Entonces, bueno. No se va enterando aquí. No hubo mayor problema en adaptarme a la televisión. Pero en cambio, tuve que dejar la arquitectura y todo porque dije, ya no me da el tiempo para todo. Para todo. Entonces, tengo que hacer, pero ya me gustó también la televisión. Y bueno, me quedé 56 años. Wow. Y eso les decía, ¿no? 56 años de estar con nosotros, la audiencia, porque creo que cuando estamos de este lado de las cámaras no nos damos cuenta lo influyente que podemos ser en el día a día del Ecuador y del mundo y de la opinión y cómo podemos influir en el bien también a través de los medios de comunicación, porque sí es verdad, la noticia, pero el editorial y esta opinión que ustedes dos dan sobre las noticias y lo que está pasando en el mundo, a nosotros del otro lado de las cámaras nos ayuda también a interpretar el mundo y lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Sobre todo en estos tiempos. Así es, y en estos tiempos de confusión. Parece que todos necesitamos más orientación. Así es. Esa es la verdad. No, y efectivamente tenemos tanta información y esa es una de las razones por las que estamos infoxicados, como dices, Juan Carlos. Y Juan Carlos, tú cuéntanos un poco cómo fue eso de empezar a recibir la posta, digamos, ¿no? Porque ¿cómo fue ese trabajo? Tú me dijiste que se encontraron como 10 años, trabajaron juntos, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo entré a Ecuavisa y nunca imaginé ser presentador de Televistazo Estelar. ¿No? No, y ser el sucesor de Alfonso Espinosa de los Monteros nunca se me pasó por la cabeza. Yo ingresé y me asignaron la fuente de economía en ese entonces como reportero. En ese entonces hubo una reestructuración del canal en la redacción de noticias para que cada reportero tenga una fuente, similar a lo que siempre se hizo con los periódicos durante años. Y a mí me asignan economía. Y recuerdo que en el año 2013
había un espacio en el noticiero de la comunidad en la mañana. Y me dijeron que si yo podía estar. Recuerdo que una de mis compañeras se había ido de vacaciones, si no me equivoco, y me dijeron que si yo podía reemplazar. Creo que era una semana. Entonces dije, ok. Siempre mi prioridad fue el trabajo de reportero, no descuidar la fuente. Porque incluso cuando pasaban o se tomaban decisiones en ese momento en el ámbito económico, yo tenía que estar siempre pendiente. Incluso yo me llevaba los periódicos a la casa y me quedaba hasta la medianoche revisando la información y ya empiezo a acumular mis fuentes periodísticas, las empiezo a agrupar y yo llamaba a exministros de economía, decanos de las facultades de economía, profesores de economía, analistas económicos, el sector empresarial, el sector privado también. Y yo conversaba mucho con ellos para que me guíen los primeros años de manejar la fuente de periodismo económico. Y entonces cuando me dicen, vas a reemplazar, ok, hagámoslo. Y al director de ese entonces le gustó mi trabajo. Como en el noticiero, como anchor en el noticiero de la como presentador. Ajá. Y luego se dieron otras oportunidades de reemplazar a los presentadores titulares, a los presentadores principales, hasta que llegó un viernes, lo recuerdo, que hubo una fiesta que le hicieron a don Alfonso en honor a su récord Guinness. Y invitaron a todos los presentadores, ¿no? Y el director de ese entonces me dice, Juan Carlos, no hay presentador para Televistazo Estelar de este viernes, porque la fiesta era viernes. Claro, y todos iban a estar en la fiesta. Y todos iban a estar. Entonces yo me acuerdo que le respondí, ahora me río, le respondí y le dije, bueno, gracias por decirme que no estoy invitado. Y me dice, no, es que queremos que tú presentes Televistazo Estelar ese viernes. Wow. Sería don Alfonso 2015, puede ser, 2014, 2015. Sí. Sí. Y claro, yo lleno de inseguridades, le digo, pero en ese entonces yo tendría unos 27, 28 años. Le digo, seguro, pero es el noticiero de Alfonso Espinosa de los Monteros. ¿Yo qué voy a hacer ahí? Pero ¿están seguros de lo que van a hacer? ¿Sí o no? No te estoy preguntando si tal vez, si puedes, si te agrada. ¿Sí o no? Yo, claro, sí. Y sabes que fue muy emotivo porque recuerdo que al salir del noticiero me llamaron amigos, me llamó gente de Esmeraldas, me llamó mi mamá, mi abuelita en un mar de lágrimas, emocionadísima, y todos lo hiciste muy bien y te deseamos éxitos y adelante con lo que viene. Pero claro, ya llegó el lunes, yo tenía que estar listo con mis reportajes y mis temas de economía. Claro, nuevamente vuelve a la realidad. A la realidad, ¿no? Pero en el canal, y fue lo que dijo Alfonso al inicio de esta entrevista, Ecuavisa siempre ha tenido esa mística para reconocer talentos y fortalecerlos y apoyarlos. Y eso es un trabajo que se hace realmente en equipo. Entrar a la oficina de don Alfonso a pedirle consejos y siempre, como se llama el podcast, la puerta abierta de la oficina de Alfonso para aconsejarme. De todos mis compañeros de Ecuavisa Guayaquil, la redacción de Quito, que es maravillosa. Yo admiro a todos mis compañeros reporteros. Entonces, realmente, si la gente supiera cómo es el trabajo en equipo antes de sacar un noticiero al aire, es realmente impresionante y valioso. Y yo me sentí apoyado, porque cuando Alfonsito de pronto se iba de vacaciones o tenía algún tema de salud, me decían, Juan Carlos, tienes tú que reemplazarlo. Pero eran reemplazos de 3 días, 5 días. Se fue tomando el sitio. Claro, yo se fue tomando de a poco, pero... Oye, me molestaban con uñas y dientes agarrado de ahí del counter de Televistazo. Entonces, el canal realmente me apoyó. El canal lo que hizo fue prepararme, capacitarme, que todo sea paso a paso. Y yo... tengo que decirlo, Vero, fue una oportunidad que aproveché.
Claro. Lo aproveché. Muy bien. Y traté de no descuidar tampoco la reportería, Claro. ¿no? Y también... O sea, tú seguías haciendo tu puesto de trabajo, pero aprovechabas los reemplazos para avanzar, digamos así, profesionalmente, sin descuidar el trabajo de todos los días. Porque a veces eso nos cuesta, ¿no? Ya nos muestran un espacio y en el crecimiento profesional nos cuesta lo que conversábamos. Es decir, ¿ya por qué me vuelven a poner en el que estaba antes? Normalmente, claro, no. ¿Y por qué? Y me desmotivo, porque tenemos que aprender a que llegar a espacios de decisión o a espacios de poder o a espacios donde tenemos mayor exposición o son crecimiento profesional y personal también. Incluso en la misma familia pasa eso. Tenemos que seguir haciendo el trabajo de todos los días, las cosas chiquitas, que no son chiquitas porque son parte de un equipo que todo cuenta, ¿no? Y realmente es exacto, es lo que mencionas. Y profundizando en eso, es aprender. Para mí era aprender. Claro. Para mí bajar al estudio, ¿no? Dejaba mi reportaje listo y luego bajar al estudio. Juan Carlos, ¿sabes qué? Alfonso está agripado, está complicado de salud. ¿Sabes qué? Este jueves y viernes te toca a ti, ¿ok? Entonces yo dejaba mis reportajes listos y yo bajaba y era como aprender también. O sea, quiero aprender todo lo relacionado a la televisión, ¿no? Producción, presentación de noticieros, camarografía, reporterismo, redacción, porque yo redacto mis reportajes. Entonces me doy cuenta que todo ese bagaje que yo ya venía asimilando, ahora yo siento que se ha fortalecido en el estudio de noticias, porque haber sido reportero tantos años en el primer canal donde estuve y ahora en Ecuavisa, ya son 17 años de hacer periodismo de televisión, me da esa seguridad, esa fortaleza de estar en el noticiero, saber de lo que hablo, saber de los temas que están en la parrilla informativa todos los días, de corregir textos, de realmente conocer lo que sucede en el país, lo que sucede en el mundo. Y eso da, como lo decía Alfonso, eso da el amor por el trabajo, la preparación y tener un equipo que te apoye frecuentemente para salir adelante y sacar el noticiero adelante. La visión, ¿no? Sí. Sí. El periodismo, eso es el periodismo en suma, ¿no? El periodismo a lo que nos lleva es a desarrollar una visión del mundo que nos rodea, a que el televidente capte y comprenda eso. Yo, y ahora que lo menciona Juan Carlos, yo nunca cerré la puerta de mi oficina. Sí, siempre estuvo abierta la puerta de mi oficina. Nunca, pero por ningún motivo. Yo tenía obviamente reuniones privadas o algo, pero todos respetaban eso, pero no entraban a molestarme o a interrumpir si es que estaba la puerta abierta. Pero si es que había una cosa importante, algún dato que yo tenía que comunicar o que decir o algo, me interrumpían y yo sabía que valía la pena la interrupción. Entonces, una pregunta como las que hacía mi Juan Carlos o cualquiera de los reporteros, o cualquier ordenamiento, porque la televisión tiene que ser una actividad muy ordenada para que tenga esa nitidez que tiene cuando sale al aire el producto. Entonces, en cualquier caso, yo sabía cuándo tenían que interrumpirme y lo decía: interrúmpeme si necesitas esto, avísame si necesitas esto. Y los productores y ellos se movían mucho, sobre todo cuando había noticias en juego, como siempre ocurre en nuestro país. Así es, que estamos, no sé, a las 9 de la mañana y de repente empieza algo que empieza a desarrollarse y que sigue hasta el mediodía, que está el primer noticiero. Entonces, bueno, hay que hacer flashes, hay que hacer, ponerse incluso frente a la competencia. Claro. Para poder actuar oportunamente y en fin. Entonces yo sabía cuándo era necesario y no tenía ningún problema. Pero mi puerta estaba abierta, sobre todo para escuchar. Y ahí en todo lo que nos cuentan ustedes dos, en esta dinámica que han tenido durante muchos años en su trabajo,
dos diferentes generaciones, yo veo que la adaptabilidad, la forma de adaptarse a los cambios durante 57 años de carrera, esto de adaptarse, incluso tecnológicamente la televisión y la comunicación ha cambiado importantísimo. Luego viene alguien más joven que tiene otras ideas, que se adapta también a una situación y entiende el valor del aprendizaje, ¿no? Y en esa dinámica veo que los dos tienen como un paralelismo en su vida profesional y en sus valores profundos de lo que, por qué hacen lo que hacen. Este cambio, estas cosas que les han ayudado, estas herramientas que tienen como profesionales, veo que en las habilidades blandas también son muy parecidos y me parece genial porque las personas en el trabajo en equipo nos vamos identificando unas a otras y vamos encontrando quiénes son nuestros compañeros, nuestros partners. ¿Cómo fue ese camino cuando usted le vio a este joven y dijo, qué pensó? Como él dice que pensó, wow, estoy con los grandes y ahora qué me va a pasar. ¿Usted qué pensó? Bueno, yo ya tenía en mente el hecho de que alguien tenía que venir después de mí, porque obviamente así eso es lo natural y lo necesario. Incluso administrativamente uno tiene que pensar en los seguidores inmediatos. Y toda empresa debe tener seguidores en formación todo el tiempo para que ningún hecho sorpresivo le cause dificultades. Bueno, en la televisión pues, es una actividad donde el cambio tecnológico ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. La tecnología ha cambiado la vida de los seres humanos y eso se refleja mucho en la televisión. Claro. Nosotros, como Ecuavisa, empezamos prácticamente de cero. Fue la primera estación de televisión que hizo periodismo televisado. Antes de nosotros, los canales de televisión que habían y las radios leían los periódicos. O sea, un noticiero era leído un periódico. La lectura del entonces, periódico. Porque no hacían contacto directo con las fuentes. En Ecuavisa no, empezamos desde el primer día, o mucho antes, porque empezamos a ensayar todo esto, hacíamos pruebas y en más o menos 1 o 2 meses ya nos sentimos listos para salir al aire. Eso sería lo que hoy llaman, don Alfonso, prototiparon. Hicieron prototipo, claro. Así es, así es. Y fue, claro, una novedad, porque la gente empezó a ver en la televisión lo que después salía en los periódicos, ¿no? Ya no era como antes, claro. Primero periódicos, después televisión. No, ahora era primero televisión, después periódico. Ganamos ese sitial que nos ayudó mucho. Pero la televisión era, como yo siempre digo, muy artesanal, porque primero éramos muy pocas personas. Segundo, no teníamos todos los elementos necesarios que en otros países ya se apreciaban, ¿no? Cuando yo fui a la CBS, por ejemplo, en Estados Unidos, y veía como ya tenían editoras, por supuesto las cámaras para hacer reportajes, teleprompter, una cantidad de equipos que aquí no conocíamos ni sabíamos por dónde empezar. Entonces, al principio no, al principio era un pequeño taller. Yo siempre digo, era un pequeño taller donde todos haciendo equipo buscábamos la manera de cumplir con las reglas básicas que sobre todo tienen que primar para que la noticia tenga ese concepto de fidelidad ante el público. Había que tener la parte gráfica, siempre. Y al principio teníamos apenas una camarita Bell & Howell de este tamaño que era para hacer films, pero era una camarita de esas que usaban en la Segunda Guerra Mundial. Entonces teníamos un camarógrafo, pero él tenía que tomar la noticia, llegar al canal, revelar además, el claro, film, un proceso de revelar el film y después editar. Y después sobre eso yo ponía sonido. Pero no le incorporábamos al sonido porque la cámara no permitía eso, sino que el sonido lo hacía ya en directo cuando salía al aire. Ah, claro. Entonces yo decía, bueno, se pasó tal cosa, lo narraba, hasta que apareció el videotape, que cambió mucho. Unas maquinitas también chiquitas que inventaron los japoneses
y que a nosotros nos llevaban a todas partes en busca de las noticias. Entonces yo salía a cubrir noticias, a hacer reporterismo también, y me ponía detrás del camarógrafo. Entonces el camarógrafo me hacía una señal cuando yo tenía que empezar a hablar. Entonces yo tenía que decir, pues, no sé, el presidente de la República ha venido a la ciudad de Guayaquil, iba narrando cada escena. Pero eso era muy difícil, porque no podía yo hablar de tiempo pasado ni tiempo presente. No, claro. Tenía que hacerlo de una manera que esa narración sirva para el momento de salir al aire, claro, o para cualquier otro momento. Entonces, bueno, hubo que desarrollar todas las habilidades del caso para eso, ¿no? Llegábamos después al canal y editora, no existía la editora. Imagínate cómo ahora sería imposible pensar en que estoy reporteando y no voy a tener una editora. Hasta en el celular ya editamos. Hasta en el celular editamos. Claro. Así es. Y de cualquier parte del mundo. Sí. Ahí no. Cuando llegábamos era una camarita que usaba una cinta de media pulgada, y esa cinta, allí pues el mismo camarógrafo sabía exactamente qué hacer, qué poner. Entonces, ese fue el primer paso importante, porque la edición es muy importante en la televisión. Sí. Y hasta que apareció el videocassette y la cámara video portátil. Entonces, ya con eso mejoramos mucho. Y después la editora, qué maravilla. Desde luego también las editoras eran primarias, ¿no? Una que pegaba las imágenes, pero no las podías ver poco a poco. Hacer un search, de eso no podías. En fin, y era difícil. Y estoy segura que todas esas habilidades que aprendió en la época en que fue tan difícil, le sirvieron para el desarrollo de su carrera, porque hoy la inteligencia artificial nos ayuda a hacer nuestro avatar, le ponemos la voz, yo grabo mi voz y pongo el texto y el avatar habla por mí, nadie se da cuenta si es la Vero o es del avatar. ¿No Hasta la gente maliciosa hace eso. Claro. Para utilizar la imagen de una persona. Me está pasando eso ahora. Le están usando su imagen. De repente usan mi imagen y mi voz, pero con la inteligencia artificial tan real, tan patética, que la gente debe pensar que soy yo mismo. Y hay gente que se cree, que me envía mensajes y me dice, es cierto que don Alfonso está llamando a invertir tantos miles de dólares en tal negocio. Les digo, no, eso es mentira, eso es inteligencia artificial, un delito cibernético. Y eso es sumamente importante, y qué bueno que lo topemos ahora aquí en La Puerta Abierta, porque vale el espacio para decir que usted no está haciendo nada de esas promociones, porque yo creo que sobre todo también a la gente que es más inocente, no tal vez a los más jóvenes, pero a quien maneja se cree y obviamente aporta. Pero todas estas cosas tan difíciles, tan pequeñitas que parecen, seguro le ayudaron en su liderazgo luego cuando ya vino la tecnología, porque a veces pensamos que debemos ir directamente al espacio del poder, del liderazgo, el gran puestazo, como digo yo, y no valoramos estos espacios de aprendizaje tan importantes. En la talabartería está la sabiduría, digo yo. Porque si no sabes la talabartería, nunca vas a poder dirigir a los talabarteros. Totalmente. Exacto. Totalmente. Así es, así es. Y yo, sobre todo desde el primer año en que fui director de noticias, yo he sido director y he sido vicepresidente de noticias, entonces siempre he estado en un puesto de liderazgo en el cual he tratado de proyectar esto que tú dices. Primero lo que yo sé, lo que pueden aprender los demás, y también lo que ellos saben y yo puedo aprender. Así, con absoluta humildad, digamos, ¿no? Porque uno no siempre es el dueño de la verdad. Entonces, la televisión para eso pues tiene sus sistemas organizacionales propios. Todo se planifica en la televisión, todo absolutamente. Y los noticieros más. La jornada del día empieza con una reunión de planificación donde participan todas las personas y se determinan las asignaciones de trabajo para cada uno. Entonces, allí hay que hablar, no solo decir, oye, tienes que ir a cubrir tal cosa, sino que hay que decir cómo tiene que cubrir, qué es lo que tiene que hacer. Trata de conseguir esto. Esta es una noticia no confirmada, pero tú puedes confirmarla. Qué sé yo, cosas así.
Entonces, ese ejercicio intelectual, digamos, obliga a mucho al periodista. Primero, a estar siempre bien enterado. No solo depender de lo que le dicen, sino saber exactamente Confirmar en todo. qué estoy, para después ir confirmando y elaborando cumpliendo el proceso de producción de la noticia para que el público la pueda ver completa. Así ha sido. Entonces ahí surgen estas experiencias anteriores que le han enseñado mucho a uno y ahí uno lo comparte con los demás. No tiene ningún problema. Yo nunca tuve ningún problema, nunca fui egoísta ni traté de dejar en manos de otros lo que yo podía hacer para todos, porque, recalco, la televisión es un trabajo de equipo, 100%. Y bueno, ¿cómo me adapté a todos esos cambios? Pues de la manera más drástica, si se quiere. Simplemente llegaba una máquina, llegó la editora, nadie sabía que era la editora, teníamos una persona... No había ni manual. No, pues exacto, una persona que no era ecuatoriana y que nos enseñó, nos dio los primeros pasos. Pero todos con los ojos abiertos veíamos qué hace y él nos iba explicando cada cosa. Yo de golpe me lancé incluso a hacer ciertos documentales. Recuerdo uno que hicimos en Guayaquil, que era de una operación de corazón abierto. Muy difícil de narrar porque eso pues lo sabe un médico, no lo sabe uno. Pero bueno, busqué la ayuda de los médicos. Fue una primera operación que se hizo en el Ecuador. Llegó una delegación donde había argentinos, ingleses, un suizo que era el que operaba directamente el corazón. ¿Cómo narrar todo eso? Y el camarógrafo tomaba lo que veía simplemente y después en la revisión yo me hacía acompañar de un médico. Yo y una persona que me acompañó en la elaboración de ese reportaje fue Gloria Gallardo, que era reportera. Sí, claro. Entonces, entre los dos íbamos viendo qué quiere decir esta toma, qué está pasando. Y el médico argentino nos daba la explicación. Anotábamos, escribíamos y después narrábamos. Salió un documental magnífico. Pero todo esto era cuando la editora era absolutamente nueva. Nueva para todos los canales, no digamos. Y en Ecuavisa, que siempre estuvo liderando también esa renovación. Bueno, era nueva para todos nosotros. Y fue un desafío, pero y de cada minuto. Cada innovación debe haber sido un desafío mayor. Y me imagino, Juanca, que el desafío hoy es, yo digo, lo que usted nos cuenta, digo, la televisión al final, trabajada con integridad, te lleva a la verdad. Totalmente. ¿Y por qué les digo eso? Porque me dice, tenemos que confirmar, tenemos que revisar, tenemos que verificar cuando somos reporteros o trabajamos en noticias. ¿Cómo es esto? Permíteme solo decirte algo. En un medio de comunicación, por cierto en la televisión también, el código de ética es importante. Exactamente. Tiene que haber principios éticos que rijan la actividad. La televisión puede ir cambiando técnicamente de muchas maneras, pero la base, los principios son siempre los mismos. Tú dijiste, la búsqueda de la verdad, y en eso tenemos que estar todo el tiempo. Entonces, yo aquí como anécdota rapidito te cuento, yo entendí esto desde el primer día. Entonces lo que yo hacía era guardarme papeles. Bueno, lo más notorio en un periodista es que tiene un escritorio lleno de papeles. Sí, siempre. Y agendas. Entonces, ahí tienes. Pero claro, tú recibes un boletín que te sirve para la noticia de hoy, pero tú dices, mañana puede servirme esto en la continuación de la noticia. Correcto. Y lo guardas. Sí. Y vas guardando. Sí. Yo recibía incluso los cables de la agencia France Press que teníamos en el canal. Los recibía, los cortaba, les tenía. Y me leía, pero de punta a punta. Así fue surgiendo el primer código de ética, porque ya determinaba cómo teníamos que reaccionar ante este hecho, ante esta noticia.
y apareció. Después completamos eso viendo la experiencia de canales de televisión extranjeros, particularmente de la CBS, que fue una gran inspiradora para Ecuavisa, y llegar a ser pues ese código de ética que de alguna manera se ha ido reformando hasta la presente fecha, pero reformando en función de actualizarse a los hechos de hoy, no a cambiar nada de lo de fondo. Entonces, la parte ética es fundamental, es fundamental, y eso la viven todos los periodistas, no importa en la posición en que estén. Si este capítulo sobre historia, legado y sucesión llamó tu atención y te gustó, te invito a ver la segunda parte sobre comunicación, ética en un mundo lleno de mensajes diversos. Míralo ahora.